mejor. Y antes que nada, quisiera desearles que gocen de buena salud tanto ustedes como sus familiares en esos momentos tan complicados. Me alegra estar aquí y dar la bienvenida a este webinar que se trata del manejo y de la bioestimulación en el cultivo del aguacate. Como ustedes saben, es un cultivo que está posicionando el nombre de México en el mundo. Contamos con la presencia del doctor Prometeo Sánchez, el cual, con su experiencia y su conocimiento, nos va a dar unos excelentes tips para que este manejo sea un éxito y puedan gozar de muy buenas cosechas y, por ende, rentabilidades en el mismo cultivo. Nosotros, como Tradecor, queremos ser partícipe de esos logros y esos éxitos que ustedes van a tener en este cultivo y manejo. Antes que nada, quiero comprometeros, tanto ustedes como nosotros, que tengamos una agricultura muy sustentable y muy sostenida en el paso de los tiempos. Sin nada, los dejo con el doctor Prometeo, agradeciéndole su presencia y el tiempo que dediquen en este webinar. Conoce los protocolos de seguridad que Capaciagro ha instalado. Al ingresar, tendremos un estricto cerco de seguridad, con medición de temperatura y desinfección de manos y calzado. Los asientos estarán distribuidos tomando en cuenta las medidas de sana distancia. Ofreceremos un servicio de cafetería controlado para el resguardo de los asistentes. Desinfectaremos constantemente con nebulizaciones el área de comedor y conferencias. Se dará mantenimiento y limpieza diaria a los filtros del aire acondicionado. En Capaciagro nos preocupamos de su seguridad y la de los demás. Con ustedes, el doctor Prometeo Sánchez García, del Colegio de Postgraduados. Él recibió su doctorado en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú y ha desarrollado una vasta labor de investigación, difusión y formación de recursos humanos de alto nivel en México. Además, ha dirigido un sinnúmero de tesis de maestría y doctorado, proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. El doctor participa con su ponencia Un abrazo, me da mucho gusto saludar a todos ahora mediante esta herramienta tecnológica, no sin antes desearles que todo esté bien con ustedes, sus familias, sus familiares y ustedes mismos. Un abrazo cordial a todos ustedes. Bien, el día de hoy nos hemos reunido
para platicar sobre un tema no nuevo, novedoso, tal vez sí, pero que está muy de moda realmente porque está solucionándose, estamos teniendo un problema de cambio climático, ¿verdad? Para nosotros no es secreto que cada vez los factores ambientales están teniendo eventos desafortunados sobre nuestros cultivos. Eh, al mismo tiempo aprovecho, ¿verdad?, para saludar a todos mis colegas de otros países. Por ahí estuve revisando el chat que se están conectando desde Norte, Centro y Sudamérica. Un abrazo a todos ustedes. Y pues no me dejarán mentir, ¿verdad? La última vez que estuve en Perú, precisamente, en marzo del año pasado, eh, en la parte norte, donde estamos teniendo muchos problemas de una alta radiación y decían que era normal. Hace como 2 meses estuve en Costa Rica, cayó una lluvia muy intensa, decían que no era normal que esto ocurriera precisamente en esta temporada. En fin, al país que me toca visitar, por eso les mando un cordial saludo a todos ustedes y a todos los que nos están viendo también en México, de todos los estados, ¿verdad? Estoy viendo que están conectados desde muchos estados donde son altamente productores de aguacate, hasta algunas otras zonas donde se inician, ¿verdad?, estos proyectos de producción de aguacate. Un abrazo para todos ustedes. A continuación, ¿verdad?, si me permiten ingresar a mi pantalla para dar inicio a esta charla, por favor. Voy a abrir mi pantalla para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda ver precisamente lo que voy a mostrar. El staff, si me puede apoyar, por favor, para mostrar mi pantalla. ¿Me da acceso, por favor? Un momento, por favor. Si me permiten, por favor, para... Aquí estoy abriendo la pantalla, permítame y vamos a dar inicio. Bien, entonces decíamos que el tema de hoy es la bioestimulación en el cultivo de aguacate. Seguramente han escuchado muchas charlas, ¿verdad? Algunas muy polémicas, otras contradictorias. Aquí yo quisiera en estos breves minutos tratar de disertar un poco lo que es la bioestimulación, este concepto. Para eso propongo estos temas que hablaremos un poco sobre las generalidades, sobre la bioestimulación, hablaremos del estrés oxidativo, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con el estrés abiótico, de qué manera los bioestimulantes pueden apoyarnos en el cultivo de aguacate y cuáles son los beneficios cuando aplicamos este tipo de insumos para mitigar el estrés abiótico que reciben durante todo el año. Bien, como les decía, no es mentira, ¿verdad? Y es por todos sabidos que el clima afecta desfavorablemente al cultivo de aguacate, sobre todo cuando lo llevamos a áreas como Perú, por ejemplo, ¿verdad?, donde se cultiva el aguacate en condiciones de alta radiación, en condiciones salinas, etcétera, etcétera. O si nos vamos más hacia el sur, hacia Chile, donde se produce en condiciones de de mucho frío. ¿Qué más? O en Michoacán, bueno, en México, ¿verdad? En algunas zonas de Michoacán, Jalisco, ¿qué más? En Colombia, en Guatemala, a quien mando también un fuerte abrazo, ¿verdad?, a mis amigos de allá, que se produce en condiciones de alta humedad relativa. Entonces la planta de aguacate siempre está bajo presión. En ocasiones ahora, como ha crecido el cultivo, la producción de aguacate, entonces se ha llevado a otras zonas, entre comillas, no propicias o no aptas para su desarrollo. Por eso jugamos mucho con la genética, pero una herramienta que tenemos en nuestras manos es la bioestimulación. Entonces, de tal manera que el frío moderado, el frío intenso, exceso de calor, por ejemplo, esto es muy común allá en Perú, ¿verdad? Ver aquí en México, en algunas zonas, cómo ese estrés en la planta, cómo genera una deformación, ¿verdad?, en la parte del pedúnculo del fruto. Hay como una secazón, vamos a decirlo así, resequedad, y eso hace que el fruto crezca curvo. De igual manera, el golpe de sol, ¿verdad? En muchos lugares se encuentra este factor precisamente por alta radiación.
Daños por heladas, pues les decía, eso los podemos ver en muchas zonas del mundo, incluyendo México. Si nos vamos a la zona de Michoacán hacia el Tancítaro, donde podemos tener ese tipo de problemas, cada año los tenemos, ¿verdad? Esas heladas, o incluso su expansión hacia la parte del cerro de Acahuato, rumbo a Patzingán, ¿verdad? Que ya es prácticamente trópico seco. También vemos daños precisamente por un exceso de calor y alta radiación. Entonces, si queremos llevar al aguacate a zonas o condiciones, entre comillas, desfavorables para su desarrollo, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la planta finalmente va a encontrarse todo el tiempo bajo un estrés, ¿verdad? Aquí quisiera mostrarles algunos trabajos que se han hecho en México, en otras partes del mundo, para tratar de demostrarles y mostrarles a ustedes las implicaciones negativas de un estrés por clima. El día de hoy nos enfocaremos mucho a hablar del estrés abiótico, ¿verdad? Daños generados por clima o daños generados en el suelo por salinidad, exceso de agua, falta de agua, etcétera, etcétera. Entonces, no tocaremos el tema del estrés biótico generado por plagas insectiles, etcétera, etcétera. Lo tocaré muy poco. Entonces les decía aquí brevemente, voy a tratar de mostrarles algo que ustedes lo ven normalmente en campo, ¿verdad? Y que se expresa posteriormente en quemaduras, en daños tanto en hoja como en raíces, en flores, en frutos. Vean ese trabajo del doctor Ferreira en Chile, ¿verdad? El doctor Ferreira ha trabajado mucho la cuestión hídrica en aguacate o palto, como dicen en el sur del continente. Y dice así, el efecto del déficit de presión de vapor durante el día sobre el potencial hídrico gilemático en hojas de aguacate. Trataré de traducirlo. El déficit de presión de vapor es un concepto que usamos mucho, ¿verdad? Sobre todo en agrometeorología, que tiene que ver con varios factores ambientales, ¿verdad? Cuando uno va al campo dice qué calor está haciendo mucho sol, etcétera, etcétera. Está muy seco, pero este déficit de presión de vapor es un parámetro que nos ayuda a entender un poquito más la relación de los diferentes factores ambientales. Por ejemplo, este parámetro o este indicador relaciona calor con alta radiación y con humedad relativa. Fíjense, de tal manera que se expresa en megapascales, kilopascales, perdón, y esto tiene una afectación favorable o desfavorable para el cultivo. Entonces, a través de ciertos rangos de déficit de presión de vapor, nosotros podemos estimar si va a haber problemas de hongos, ¿ya? Porque están creando condiciones favorables, ¿verdad? De alta humedad relativa, calor, para que se presente un daño por hongos. O también nos puede indicar que está la planta recibiendo un estrés hídrico, como en este caso, ¿verdad? Entonces vean cómo al incrementar el déficit de presión de vapor es inversamente proporcional a la absorción de agua en este caso. Y como sabemos, hay nutrientes como el calcio, el magnesio, nitratos, sulfatos que se absorben por flujo de masas. Es decir, cuando la planta deja de transpirar, vemos una baja disponibilidad, una baja absorción de estos nutrientes. Y vean, aquí se ve claramente. De tal manera que cuando la planta tiene un estrés hídrico, si se fijan, primeramente el estrés es por falta de agua, pero después hay como una reacción en cadena, ¿verdad? Comienza a haber un problema ya nutrimental, problema hormonal, fisiológico, etcétera, etcétera. Entonces aquí se ve también en ese trabajo del doctor Ferreira cómo incide, ¿verdad? O cómo afecta la falta de agua en la concentración de calcio. Entonces vean, una planta que recibe menos agua, pues es una planta que absorbe menos calcio. Y sabemos, como ustedes lo saben, en el caso de aguacate, el calcio es importantísimo, bueno, no solamente para el crecimiento de raíces, firmeza de fruto, sino también en la floración, ¿verdad? Eso lo saben, cualquier productor de aguacate sabe que es importantísimo tanto el calcio como el boro, precisamente en esa etapa, ¿verdad? De floración. Estos son unos datos que yo tomé allá en Perú. Le digo, yo viajo mucho a aquella zona, ¿verdad? También, por eso le mando muchos saludos a mis amigos de aquella zona. Ya extraño el ceviche, les digo, ¿verdad? Siempre. Entonces, vean, aquí lo que hice fue monitorear cómo afecta la luminosidad en cultivo de aguacate o palto, como lo dicen en Sudamérica, les comenté, en altas densidades y bajas densidades. Entonces, vean, yo medía los grados Brix en la savia, ¿verdad? Los sólidos solubles totales. Vean, por ejemplo, esta densidad de 416 plantas por hectárea, y estaban recibiendo la misma intensidad de luz,
y manifestaba 10.6 grados Brix. Esto es en la savia, ¿ya? En extracto celular de peciolo. Pero vean, ya cuando se tienen 830 plantas, es el mismo día, la misma hora de monitoreo, pero vean cómo la planta, en este caso en el extracto celular de peciolo, se tenía medio grado Brix. ¿Por qué es importante muchas veces tomar este dato en savia, o en extracto celular de peciolo, mejor dicho? Porque recuerden que cuando la planta genera su propio alimento, ¿verdad? Que todos son fotosintatos, fotoasimilados, azúcares, si quieren llamarle, entonces esos son transmitidos vía floema. Entonces, por eso, si ustedes pueden medir, ya sea en pedúnculo o en extracto celular del peciolo, la cantidad de grados Brix les puede dar una idea de la cantidad de alimento que está generando la planta y el aporte vía floema hacia los frutos. Entonces, ustedes pueden relacionar cantidad de fotosintratos, o en este caso grados Brix, con tamaño de fruto, si quisieran hacerlo. Entonces, vean, afortunadamente en la actualidad tenemos tantos y tantos equipos portátiles que podemos llevar a campo para hacer mejor un diagnóstico y poder tomar decisiones en el momento adecuado. Pueden relacionarlo con materia seca, ¿verdad? Que es un problema muy fuerte precisamente en Perú, llegar a la acumulación de materia seca, pero eso es otro tema, pero que finalmente está relacionado con condiciones ambientales, no solamente eh, por tiempos, por salinidad, por falta de potasio, también el clima está directamente relacionado con la acumulación de materia seca, ¿verdad? Entonces les digo, esto es un dolor de cabeza precisamente allá en Perú en los últimos años. Vean también cómo afecta el estrés hídrico en la maduración. Las plantas que sufren un estrés hídrico son plantas que maduran mucho más rápido. Aquí lo están viendo, vean, una planta normal, una planta estresada, al tercer y sexto día. Entonces vean, aquí hay diferencias estadísticas, quiere decir que si las letras minúsculas dentro de cada columna son diferentes, quiere decir que estadísticamente, ¿verdad? Cuando se hace este tipo de ensayos o trabajos en campo, nos muestran que efectivamente hay una diferencia entre una planta estresada y una planta normal. ¿Qué más? Aquí están viendo, por ejemplo, el efecto del estrés hídrico en la firmeza del fruto, algo que nos interesa mucho, ¿verdad? Sobre todo para exportación. Vean cómo las plantas estresadas pierden su firmeza, dijimos rápidamente. Entonces, que tiene mucho que ver, pues, finalmente con su maduración. Este ya es otro trabajo de López. Vean, y aquellas que no tienen un estrés, pues, llegan a madurez de consumo días después. Aquí nuevamente. Ya vemos cómo el estrés hídrico afecta la concentración de ácidos fenólicos en frutos de aguacate. Y eso tiene que ver directamente con ¿qué? Con estrés oxidativo, como vamos a ver posteriormente. Entonces vean cómo cada efecto, ya sea por falta de agua, exceso de radiación, falta de luminosidad, el viento mismo, etcétera, tiene un efecto desfavorable para los cultivos. En este caso, ¿verdad? En México tenemos una temporada, en la temporada de lluvias que le llamamos la canícula, ¿verdad? Que puede ser de 1 hasta 2 meses que no llueve. Dentro de la temporada de lluvias hace mucho calor y todo esto puede tener una afectación desfavorable para el cultivo de aguacate. A diferencia de Perú, Chile, otros países donde prácticamente todo el aguacate se produce bajo riego, microaspersión o por goteo, en México la gran mayoría de nuestra superficie no tiene sistema de riego, ¿no? O muchos de estos cultivos. De tal manera que estamos sujetos al ambiente. Así tenemos como hace 2, 3 años, ¿verdad? Que hubo una canícula muy prolongada de 2 meses y el productor decía, ¿por qué está abortando tanto mi cultivo? Dice, es que está abortando porque es aguacate y tiene que abortar. No, en México tenemos varios factores. Uno de ellos es, sobre todo en Jalisco y Michoacán, nuestros suelos son pobres en calcio, ustedes lo saben, que tiene mucho que ver con floración. Además de un estrés hídrico, ¿ya? Hay un aborte masivo de flor, un aborto masivo. Entonces vean, aquí nuevamente el doctor Ferreira nos muestra cómo el rendimiento se ve mermado precisamente por el estrés hídrico. Aquí estamos sabiendo cuando relaciona el agua aplicada, el porcentaje de evapotranspiración, ¿verdad? Contra el rendimiento y ve cómo hasta cierto nivel de humedad el árbol puede soportar la carga que tiene. Un estrés hídrico, como en este caso, vean, pues los rendimientos caen. Un exceso de humedad, pues también, ¿verdad? Es un estrés para la planta y también los rendimientos caen. Entonces siempre tenemos que llevarlo a su
a su óptimo, que sería en términos hídricos, capacidad de campo, ¿verdad? Nuevamente vean, no solamente afecta el rendimiento del estrés hídrico, sino también el calibre de frutos. Nuevamente, a falta de agua, ¿ya? Calibres pequeños, exceso de humedad, también calibres pequeños. Yo por eso siempre digo, hay que preparar al cultivo para el cambio, conforme el clima que va a tener. Si sabemos que se acerca la temporada de verano, de calor, pues preparemos a la planta para esa etapa. Si se acerca la temporada de lluvias, exceso de humedad, pues preparemos a la planta para esas condiciones. Si sabemos que en invierno son probables las heladas, preparemos la planta para la temporada de invierno. Entonces vean, y esto se logra gracias a la bioestimulación. Aquí vean, por ejemplo, esta foto que la tomé allá en Perú, ¿verdad? Esta foto es de allá de Ica, abajo de Ica, perdón, de Nazca, ¿verdad? Allá donde están las líneas de Nazca. Entonces, recuerde, los peruanos están acostumbrados a trabajar mucho en condiciones de salinidad. Ellos han generado toda una escuela de producción de aguacate en condiciones extremas, vamos a decirlo así, y por eso la bioestimulación en esos lugares pues es inminente. Recurrimos siempre a la bioestimulación. Vean ustedes entonces, cuando la planta tiene un estrés salino, me refiero no solamente al exceso de sales malas, como es el sodio, cloruros, bicarbonatos, ¿verdad? O el boro incluso puede ser un exceso, puede generar un estrés, como lo vemos mucho en Chile. En Chile las aguas tienen demasiado boro y eso nos genera, y cloruros, y eso nos genera problemas muy fuertes de toxicidad. En el caso, también la falta de nutrientes también se considera un estrés salino, porque uno siempre habla salinidad, estrés salino, y que uno solamente lo asocia con exceso por cloruro de sodio, ¿verdad? Pero también la falta de nutrientes también es un estrés salino. Así como dijimos que la falta o los excesos son malos, en este caso, aquí están viendo, por ejemplo, una planta de aguacate que está creciendo en pHs de 8, de 9, es una clorosis férrica muy fuerte. En este tipo de hojas, ustedes, si se hacen un análisis foliar, obvio que van a encontrar deficiencias de hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, de todos los micronutrientes. ¿Por qué? Porque se encuentran en pHs demasiado alcalinos, suelos con muchos carbonatos de calcio. Fíjense cómo en diferentes zonas, ¿no? Acá en México, en Guatemala, en Colombia, usamos mucho la cal agrícola. ¿Qué es la cal agrícola? Carbonato de calcio. Porque mis suelos son pobres en calcio y son suelos que tienen pHs abajo de 5.5, suelos muy ácidos. En el caso de allá de Nazca, o allá en Ica, en Perú, Arequipa, todas esas zonas, ¿verdad? Podemos llegar a tener suelos con mucho carbonato de calcio, excesos de carbonato de calcio. ¿Y eso qué implica? Pues pHs demasiado altos. Entonces vean, por eso en algunas zonas, de verdad, sobre todo en México, Guatemala, Colombia, Costa Rica, podemos llegar, mismo Nicaragua, podemos llegar a tener suelos con una excelente calidad. Tenemos que explotar esas condiciones que tenemos. No se acostumbren a quedarse en un ambiente de comodidad, en su área de confort. Y les digo esto, ¿por qué? Porque yo, los mayores rendimientos que he visto, ¿verdad? En diferentes países, incluyendo México, aunque en México también se han obtenido estos rendimientos, los he visto en Perú, por ejemplo, Chiclayo, 40 toneladas por hectárea. Entonces, ¿cómo es posible que en algunas zonas donde tenemos mejores condiciones, entre comillas, de suelo, agua y clima, no podamos rebasar o no podamos alcanzar esos rendimientos? Entonces, tenemos que aprovechar las condiciones que tenemos. Desafortunadamente, no creemos todavía en el cambio climático, no creemos que el clima nos pueda afectar hasta que vemos los problemas. Cuando ya vemos la planta con un estrés, hasta entonces comenzamos a hacer aplicaciones de bioestimulantes o algunos otros productos. Pero el daño ya está hecho. Como les decía, cuando hay un aborto fuerte de flor, poca cuaja, como le llaman, o poco amarre de flor, pues ya no podemos hacer gran cosa más que soportar la carga que tiene el árbol, que normalmente pues no llega ni a 10 toneladas por hectárea. Vean, aquí están viendo cómo afecta el estrés salino en el peso de raíces. Entonces, nuevamente, el tratamiento con pura agua destilada y un tratamiento con cloruro de sodio. Entonces, aquí están viendo nuevamente cómo la afectación, no solamente dijimos, tiene una afectación a nivel biomasa aérea, sino también la afectación ocurre también a nivel raíces. Y van a ver más adelante lo importante que es tener raíces en aguacate. Sabemos que carecen de pelos absorbentes, no importa, pero tenemos que tener siempre raíces activas lo más que se pueda. Y van a ver lo
importante que es esto. Entonces, si tenemos un estrés hídrico o un estrés salino a nivel suelo, efecto de metales pesados, ¿verdad? Como lo vemos en algunos países, eso tiene una afectación directamente en las raíces. No podemos permitirnos no tener raíces en aguacate ni en ningún cultivo. Nuevamente vean cómo afecta la biomasa el efecto de sales, ¿no? Y es normal, la planta cuando tiene un estrés salino no puede tomar agua porque la presión externa de las raíces es mayor que la interna y con mayor razón sabemos que el aguacate es un cultivo sensible a la salinidad. Entonces tenemos que mantener estas condiciones siempre óptimas, pues para que la planta pueda expresar su máximo potencial de rendimiento. Y bueno, también vean, aquí están viendo la respuesta del aguacate Hass a diferentes portainjertos con tratamientos con sales. Vean, por ejemplo, aquí vemos Naval, Degania, México, la Duque 7, Sutano. Y ven, por ejemplo, Sutano que tolera, el aguacate Hass tolera mejor, ¿verdad? La salinidad con un portainjerto que tolera este tipo de condiciones. Aunado a la bioestimulación. Por eso les decía que normalmente recurrimos a la genética y posteriormente la bioestimulación, ¿verdad? Bien, entonces, ustedes saben, ya en términos ya fisiológicos, saben que la fotosíntesis y la respiración en las plantas es un proceso normal, ¿verdad? Es algo natural. En la fotosíntesis, pues pero además de que es un proceso o son funciones vitales para las plantas, estos son contrarios, son antagonistas. En la fotosíntesis, ¿qué sucede? La planta toma CO2 del aire, libera oxígeno, ¿y qué más? Y gasta energía, digo, para generar azúcares. En el caso de la respiración, ¿qué hace la planta? Toma oxígeno, libera CO2 y genera energía. Entonces, vean, son dos procesos antagonistas, pero muy importantes en la planta, ¿verdad? Por ahí escuchaba el otro día que ya no solamente a nivel fisiológico se considera procesos vitales en las plantas, fotosíntesis, ¿verdad? Respiración, sino que también se está incluyendo el tema de exudación, ¿verdad? Fíjense. Y eso tiene que ver mucho con los microorganismos del suelo, pero eso no es el tema del día de hoy. Lo vamos a tocar muy ligeramente, ¿verdad? Porque los microorganismos también son bioestimulantes, lo tocaremos muy poco este tema. Entonces, vean, ¿qué dijimos? Que tanto la fotosíntesis como la respiración son procesos vitales en las plantas. En el caso del aguacate, ¿verdad? No es la excepción. Por lo tanto, cuando la planta está tomando oxígeno, ¿qué dijimos? Libera CO2, por ahí quedan unos oxígenos que no se pueden, no se pueden ligar a algún compuesto. Decimos que son oxígenos que están excitados. Por ejemplo, ¿qué significa que no están formando un compuesto? Si decimos que los azúcares están constituidos básicamente ¿de qué? Carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces vean, ahí está el oxígeno formando un compuesto orgánico. Pero hay oxígenos que no logran, ¿verdad? Formar un compuesto dentro de la planta de tal manera que a estos se les conoce como especies reactivas de oxígeno. Yo lo puse en español, pero ustedes siempre lo van a leer como ROS, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Especies reactivas de oxígeno, ¿qué le llamamos? Radicales libres. Normalmente así se les menciona, ¿verdad? Entonces vean, es un oxígeno que está por ahí generando, decimos es un oxígeno excitado, que no está generando un compuesto, no se está ligando a ningún compuesto orgánico, por lo tanto, comienza a generar lo que se conoce como radicales libres. Pero para eso vean cómo la planta se las ingenia y trata de protegerse contra ese daño que generan los radicales libres internamente. Para eso la planta comienza a liberar ¿qué? Antioxidantes. Entonces vean, radicales libres, los antioxidantes pues son sus enemigos. Y hay antioxidantes enzimáticos como lo están viendo ahí en pantalla, catalasas, peroxidasas, superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa. Hay muchos, ¿verdad? De este tipo de compuestos que la planta sintetiza, libera para eliminar a los radicales libres, a estas especies reactivas de oxígeno. Pero vean, el antioxidante no enzimático más potente que la planta genera, en general, es el ascorbato. Pero también está otro antioxidante muy importante, el glutatión. Si se fijan en el caso de plantas de arándano, normalmente son plantas que liberan mucho antioxidante, lo sabemos.
y los consumimos nosotros. En el caso de las plantas, los liberan, ellas solas los generan, ¿verdad? El glutatión, por ejemplo, es un antioxidante muy rico que se encuentra, perdón, en los arándanos. Y nosotros, como dijimos, lo tenemos que consumir porque también en los seres humanos existe el estrés oxidativo. Cada vez que respiramos, ¿verdad? También estamos generando radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Entonces tenemos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Los más potentes, dijimos, en este caso es el ascorbato. Y entonces vean cómo la planta está tratando de, ¿verdad?, combatir ese estrés oxidativo que genera esos oxígenos excitados, que le llamamos radicales libres, para poder evitar ese daño que generan en las células. Envejece muy pronto la célula. Entonces vean, de manera sencilla, cómo se puede definir lo que es el estrés oxidativo, pues es un desbalance entre los antioxidantes y los radicales libres que la planta está generando ella misma. ¿Qué dijimos? Respira, libera radicales libres. Y además, en su proceso, en su metabolismo, ella genera antioxidantes, pues para tratar de eliminar a los antioxidantes. De tal manera que los antioxidantes ayudan a proteger a la planta contra los radicales libres o especies reactivas de oxígeno, como ya lo vimos anteriormente, porque estos finalmente, ¿qué hacen? Van mermando las células, las van envejeciendo y pueden generar un daño. Todo lo contrario a lo que es un estrés oxidativo se conoce como homeostasis. Algunos le llaman homeostasis, ¿no? Acentuado. ¿Qué es la homeostasis o homeostasis? Es el óptimo fisiológico. Es decir, vean cómo la planta trata de autorregularse ella misma. La planta sufre un estrés y trata de protegerse. Por eso, cuando vemos bioestimulación, lo que nosotros tratamos es de incentivar, potenciar a que la planta se proteja sola, ¿verdad? Entonces, la homeostasis es el óptimo fisiológico, es un conjunto de fenómenos que la planta trata de internamente, ya sea fisiológica, bioquímicamente autorregularse para combatir, que dijimos, todo tipo de estrés. Y no solamente estrés abiótico, también contra el estrés biótico. Para eso, normalmente, ¿verdad? Dijimos que la homeostasis puede ser alterada o no por agentes externos, pero vean, de tal manera que normalmente me preguntan, bueno, ¿por qué si estás explicando todo esto, Prometeo, de que la planta es capaz de defenderse sola, que ella misma genera sus propios antioxidantes para combatir a los radicales libres, ¿por qué tengo que usar bioestimulantes? ¿Por qué tengo que utilizar estos productos, verdad? Si la planta los genera ella misma. Entonces vean, efectivamente, la planta cuando uno habla de que toma aire, agua, nutrientes, luz y tiene clorofila, genera, ¿qué dijimos? Fotosintatos, azúcares, energía química, que normalmente le llamamos metabolitos primarios. Es lo primero que generan las plantas, ¿verdad? ¿Qué son los metabolitos primarios? Si queremos decirlo burdamente, no es otra cosa más que proteínas, azúcares y grasas, o proteínas, carbohidratos y lípidos en términos más bioquímicos, ¿no? Entonces vean, son tres componentes o compuestos que la planta genera como su propio alimento. Pero derivado de estos tres componentes, la planta puede generar lo que se conoce como metabolitos secundarios. Y efectivamente, ¿qué dijimos? Estos metabolitos secundarios la planta los utiliza para protegerse contra cualquier tipo de estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Por qué si la planta los genera ella misma? ¿Por qué tengo que aplicarlos? Precisamente por eso. Porque cuando la planta está estresada, ya les mostré anteriormente, en las primeras gráficas que estuve mostrándoles, qué sucede cuando una planta se ve afectada por estrés hídrico. Pues reduce su rendimiento. ¿Y por qué reduce sus rendimientos? Pues porque reduce sus principales funciones vitales, como fotosíntesis. Y si reduce la fotosíntesis, ¿qué dijimos? Reduce la formación de metabolitos primarios, secundarios, y a la vez está generando pocas defensas para protegerse ella misma. Por eso tenemos que estimularla, ayudarle, pues, es un complemento, y estimularla a que la planta, aún bajo estrés, siga funcionando, ¿verdad? Los bioestimulantes, y de una vez me adelanto, funcionan siempre y cuando la planta está estresada. En muchos de los trabajos que se hacen sobre bioestimulación, se hacen
aplicaciones de bioestimulantes en plantas no estresadas y plantas estresadas. Si la planta no está estresada, normalmente las diferencias estadísticas no son significativas. Quiere decir que da lo mismo aplicar que no aplicar. ¿En qué momento vemos esas diferencias estadísticas? A la aplicación, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Del uso de bioestimulantes, cuando la planta está estresada, ¿verdad? Entonces, solamente, siempre y cuando la planta está estresada, vamos a ver respuesta a la aplicación de bioestimulantes. Entonces, pero si podemos preparar previamente al cultivo para un estrés, mucho mejor. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes los principales grupos de bioestimulantes para mitigar el estrés abiótico, ya sea generado por clima o el estrés abiótico generado a nivel raíces, a nivel suelo, medio de cultivo. Extractos de algas, hidrolizados de proteínas, microorganismos, ácidos húmicos y un grupo nuevo, ¿verdad? Que se conoce como glicina betaína. Vamos a hablar mucho de ellos. Hay muchos bioestimulantes, pero bien, fíjense, hace algunos años había mucha polémica entre poder definir qué era un bioestimulante, porque yo podría recomendarte una auxina, por ejemplo, sintética, y tú ibas a ver una respuesta en el crecimiento, por ejemplo, de raíces. Pero eso no es un bioestimulante, ¿verdad? Entonces, para acabar con esta polémica, en el año 2015 sale un artículo escrito por el doctor Patrick Dujardin. ah, él es el presidente de la Sociedad Internacional de Bioestimulantes, y vean, bajo el auspicio del Consejo de la Industria de Bioestimulantes de Europa, se definió lo que realmente es un bioestimulante. Y es una definición muy sencilla. Por eso les decía que la bioestimulación no es nuevo, pero sí es novedoso. Vean, la definición solamente se definió, solamente se propuso en el año 2015, y vean lo que decía en aquel entonces el doctor Patrick Dujardin. Dice, un bioestimulante vegetal es una sustancia o microorganismo que aplicado a las plantas, ¿para qué sirve? Para mejorar la eficiencia en la nutrición. Por eso, muchos de mis estudiantes en posgrado, en maestría y doctorado, yo normalmente los oriento para que hagan o desarrollen trabajos en bioestimulación. Porque cuando hablamos de nutrición de cultivos, pareciera que hay mucha información, ¿verdad? En la literatura. Pero como hablar de bioestimulantes como una herramienta para mejorar la eficiencia de la nutrición, de eso hay poca información en la actualidad. Cada vez más, claro, pero aún sigue siendo muy poca esa información. Entonces, vean, los bioestimulantes no son nutrientes. ¿Qué dijimos? Es una sustancia o un microorganismo que puede mejorar en la eficiencia de la nutrición. También, vean, un bioestimulante se dice que es un microorganismo o una sustancia que ayuda a mejorar el estrés abiótico. Todo lo que he estado platicando el día de hoy. Clima, ¿verdad? Principalmente frío, calor, salinidad, estrés hídrico, todo eso es un estrés abiótico, dijimos. Entonces, vean cómo los bioestimulantes también nos pueden ayudar a ¿qué? A mitigar el estrés abiótico, en este caso, o el estrés oxidativo generado por este tipo de ambientes. Además, ¿verdad? Mejora los atributos de calidad del cultivo sin importar su contenido nutrimental. Entonces, vean, son básicamente tres cosas en las cuales el doctor Patrick Dujardin engloba, tres aspectos en los cuales engloba el beneficio de los bioestimulantes. El primero, que ayuda a mejorar la toma de nutrientes del suelo o del medio de cultivo. Dos, ayuda a tolerar, a minimizar el estrés generado por clima, el estrés abiótico. Y por último, en tercer lugar, ayuda a mejorar ¿qué? Los atributos de calidad, que es lo que normalmente buscamos en el aguacate, ¿no? Sobre todo de exportación. Grasas, tamaño, color, etcétera, etcétera. Vean, por ejemplo, ahorita acabo de mencionar en una de mis charlas, en una de las gráficas anteriores, en uno de los trabajos del doctor Ferreira, donde él ve cómo el estrés hídrico afecta la absorción de, perdón, la absorción de calcio y magnesio. Ya hablé del calcio, pero el magnesio, por ejemplo, hay un trabajo que hicimos de maestría con un estudiante, veíamos que el magnesio está muy relacionado con el color del aguacate, el color del fruto. Ese color verde oscuro que se adquiere a la madurez fisiológica está muy relacionado con el magnesio. Entonces, vean, finalmente dijimos que muchos de los efectos que vemos por falta de agua, exceso de radiación, falta de luz, pues lo vamos a ver reflejado ¿dónde? En calidad. Y eso, pues finalmente
tiene un impacto desfavorable en el bolsillo. Entonces vean, aquí el doctor Patrick Dujardin engloba o enmarca a todos los productos que se conocen en la actualidad, los engloba en 5 grupos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, tenemos 5 grupos de bioestimulantes: ácidos húmicos, extractos de algas marinas, hidrolizados de proteína, glicina betaína y microorganismos. Entonces vean, vamos a hablar de los ácidos húmicos. Ustedes ya han escuchado mucho, se tiene muchos años trabajando ácidos húmicos, ¿verdad? También son bioestimulantes. Se dice que los ácidos húmicos activan la bomba de protones, además mejora el desarrollo de raíces. ¿Qué significa mejorar la bomba de protones? Vean, si decimos que el árbol de aguacate prácticamente carece de pelos absorbentes, y los pelos absorbentes, ¿para qué le ayudan a otros cultivos? A absorber agua y absorber nutrientes. Entonces, ¿por qué es importante, dijimos, por qué son importantes los ácidos húmicos? En el términos de que acelera la bomba de protones. Ustedes están viendo en pantalla lo que es realmente la bomba de protones. Eso es algo que se utiliza mucho cuando estudiamos mucho la absorción nutrimental, la absorción de nutrientes. Entonces vean, cuando la planta absorbe una carga positiva, tiene que intercambiarla por otra carga positiva. En este caso, es el hidrógeno, derivado de su metabolismo. Entonces, la planta, recuerden que cuando está respirando, a través de las raíces, ¿qué hace? Toma oxígeno, libera CO2. Ese CO2 reacciona con el agua y se forma, ¿qué? Ácido carbónico. Ese ácido carbónico, todo esto ocurre dentro de las raíces, en las células. Se disocia en hidrógenos y bicarbonatos. Y ahí tiene la planta, ¿eh?, 2 iones, por llamarlo así, un catión y un anión, para poderlo intercambiar por cargas positivas o cargas negativas. En este caso, el amonio es una carga positiva, ¿verdad? Al absorber una carga positiva, ¿qué hace la planta? Libera cargas positivas. El hidrógeno, químicamente le llamamos también, ¿qué? Protón. Es un protón. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hacen los ácidos húmicos cuando decimos que acelera la bomba de protones? Que acelera, ¿qué? Su proceso de nutrición. Come más rápido. Por eso, cuando ustedes tengan problemas, ya sea de poca raíz o poca asimilación de calcio, magnesio, todos estos cationes, ¿verdad? Y vean que la planta está en una etapa fenológica de alta demanda de ese nutriente, aceleren la bomba de protones. Sobre todo en suelos ácidos funcionan muy bien ese tipo de productos. ¿Qué más? Cuando estamos en floración y tenemos un problema de absorción de calcio por estrés abiótico. Entonces vean, ustedes pueden acelerar la bomba de protones aplicando ácidos húmicos, además de mejorar, que dijimos, pues también el crecimiento de raíces. ¿Qué más? Los extractos de algas marinas, así de manera resumida, y después vamos a recurrir nuevamente a ellos, ¿no? Los extractos de algas marinas, como dice ahí, incrementan el transporte de micronutrientes. Por ejemplo, acá en México, en algunas zonas, sobre todo árboles viejos de aguacate, estoy hablando de árboles que ya con casi 20 años, hemos visto que las deficiencias de zinc, por ejemplo, manganeso, son muy importantes. Y el zinc, por lo tanto, pues ustedes saben que es muy importante para división celular, tanto raíces como frutos, ¿no? El crecimiento de frutos se da por división celular. Entonces les decía que en esos árboles ya muy, muy viejos vemos una pobre asimilación, sobre todo de micronutrientes. Se ha evaluado, ¿verdad?, a través de estudios ya sea metagenómica, se dice que los extractos de algas marinas nos codifican genes que ayudan en el transporte ¿de qué? De micronutrientes. Entonces vean, ¿qué quiere decir esto? Que con la aplicación de extractos de algas marinas, la planta puede seguir absorbiendo, sobre todo, ¿qué dijimos? Hierro, cobre, manganeso, zinc, todos ellos, ¿no? Los micronutrientes, sobre todo, que tienen carga positiva. En el caso del boro, lo hemos visto que eso lo podemos hacer muy bien con micorrizas, ¿ya? Potenciar la absorción de boro con micorrizas, pero eso lo tocaré al final. Tú le decía que la absorción de micronutrientes se puede ver beneficiada con el uso ¿de qué? De extractos de algas marinas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, ¿ya?, a través de estudios, que las algas marinas pueden codificar genes que ayudan en el transporte de micronutrientes. Puede ser, hay varios mecanismos, ¿no? Puede ser tal vez en la generación de fitosidróforos y a su vez hay una quelación de los micronutrientes y esos pueden ser absorbidos de mejor manera, ¿verdad? Entonces les decía que queremos incrementar la concentración de ciertos micronutrientes a nivel foliar, lo podemos hacer con el uso de algas marinas. Por ejemplo, en Perú hemos visto que aunque se apliquen sulfato de hierro, sulfato de cobre,
en el fertirriego siempre vemos deficiencias de micronutrientes de algunos de ellos en la hoja. Ustedes pueden potenciar esto con el uso de extractos de algas marinas. Bien, los hidrolizados de proteínas, pues aquí entran los aminoácidos que ustedes ya los conocen. Por eso, yo creo que cuando hablamos de estos grupos, tal vez los ácidos húmicos, los hidrolizados de proteínas, son los que más tiempo tenemos utilizándolos, ¿verdad? Es decir, los aminoácidos es un bioestimulante que antes de que fueran moda, como decimos en la actualidad, pues ya se utilizaban, sobre todo para proteger a la planta contra estrés que por clima. Principalmente lo hacíamos para eso, ¿verdad? Para proteger a la planta por estrés climático, ya sea frío o exceso de radiación, como dice allí por los rayos ultravioleta, ¿verdad? Ayuda a mitigar el estrés oxidativo generado precisamente por el estrés abiótico. La glicina betaína, pues es un producto o es una mezcla, vamos a decir así, de aminoácidos con betaína. La betaína fue descubierta por primera vez en Beta vulgaris, que es la remolacha. Ustedes saben que la remolacha es un cultivo muy tolerante a las sales. Entonces, vean, la betaína es unido con glicina, nos da este compuesto que está directamente relacionado con salinidad. Si ustedes están creciendo aguacates o cualquier cultivo en condiciones salinas, además de prolina, ¿verdad? Que es un aminoácido que también nos ayuda mucho contra estrés salino, también pueden utilizar productos a base de glicina betaína. Está enfocado directamente para el estrés salino. Y por último dijimos, ¿verdad? También los microorganismos, que eso los tocaré ya en la parte final o complementaria de mi charla. Vean entonces, aquí vamos a hablar de manera resumida cuáles son los mecanismos clave sobre los cuales actúan los ácidos húmicos y fúlvicos en las plantas. Entonces vean, aquí están viendo qué hace a nivel raíces. Ayudan en la disponibilidad nutrimental. Ya les comenté hace rato lo que hacían los ácidos húmicos, ¿no? Quelación de iones metálicos, ¿ya? Yo he escuchado algunos gerentes de producción decir, a mí me gusta incorporar ácidos húmicos junto con los fertilizantes, porque veo que hay una mejor absorción. Es esto, vean, quelación de iones metálicos. Eso es lo que está ocurriendo. Los ácidos húmicos, ya sea que reaccionen con los fertilizantes que están aplicando o los que están solubles ahí en pasta saturada, en la sonda de succión, ¿verdad? Como calcio +2, hierro +2, magnesio +2, vean, esos pueden ser quelatados por los ácidos húmicos y hay una mejor absorción por parte de las raíces, por parte de la planta. ¿Qué más? A nivel planta, vean, nos ayuda a eliminar especies reactivas de oxígeno, que son los famosos radicales libres, le da estabilidad a la membrana, osmoprotección, osmolitos, tiene que ver con salinidad, homeostasis iónica. La planta trata de equilibrar. Ya ven que la planta muchas veces, dependiendo del pH, tiene predilección por la absorción de cationes o la absorción de aniones. Entonces, si estamos en ambientes más ácidos, normalmente vemos más absorción de cationes. Y para compensar eso, la planta trata de liberar ácidos orgánicos, exudados, que le llamamos. Entonces trata de equilibrar ese equilibrio de cargas. ¿Cómo puede equilibrar una planta un equilibrio de cargas cuando está consumiendo mayormente cationes? Pues libera ácidos orgánicos. Y los ácidos orgánicos que tienen grupos carboxílicos con carga negativa. Entonces vean cómo internamente la planta trata de equilibrarse, en este caso bioquímicamente, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos homeostasis iónica. Los ácidos húmicos promueven la flexibilidad y elongación de las células en raíces. Eso ya lo mencioné. Pero vean, esto es algo que estoy desarrollando en los últimos años, tratar de medir azúcares en raíces, en el caso de aguacate. Ese trabajo casi todo lo he hecho allá en Perú, para minimizar la alternancia en el cultivo de aguacate. Entonces, cómo a través de la medición de azúcares en raíces, en diferentes etapas fenológicas, podemos ver incluso el estrés en la planta. Esto trata de explicar un poco los años on y los años off, es decir, lo que normalmente le llamamos alternancia. ¿Qué decimos siempre? Es que la planta produjo mucho el año pasado, es una planta desgastada, por eso este año produjo menos. Efectivamente. Entonces, fíjense cómo esto ya lo podemos medir. Entonces, ¿cómo se puede medir? ¿Qué dijimos? Pues puede ser azúcares en la hoja, puede ser en la savia. Yo he estado utilizando mucho esto en raíces, ¿verdad? Porque las raíces, no solamente debemos tener raíces, sino que en esas raíces tiene que haber azúcares. Fuente de energía, ¿para qué?
para que haya una mejor absorción activa. Entonces, si la planta, si tenemos raíces, pero en esas raíces no hay azúcares, ¿cómo queremos que ocurra el proceso de absorción activa? Que es como mayormente se absorben los nutrientes. Entonces, vean cómo yo he relacionado este tipo de datos con amarre de flor y cuaja de fruto. Esto está relacionado con aguacates que te producen más de 30 toneladas por hectárea. Entonces, yo lo que he estado viendo en esos árboles, que cuando estamos en la etapa vegetativa son árboles que tienen más de 10 grados Brix en sus raíces. Cuando llegamos a inicio de floración, normalmente esos árboles deben de tener más de 5 grados Brix en raíz. Porque si llegamos con menos de 5 grados Brix a inicio de floración, ustedes van a ver cómo hay mayor aborto de flor. Eso ya lo hemos cuantificado, ¿ya? Y si hay un estrés por clima, con mayor razón. Entonces, no todo en el aguacate es nutrición, toma de agua. El clima está directamente relacionado precisamente también con rendimiento, con cuaja, con amarre de flor. Entonces, hemos visto que cuando llega un evento climático desfavorable para el cultivo, inicio de floración y tenemos menos de 5 grados Brix, obvio que va a haber más aborto de flor, ¿verdad? Y a nivel ya cuando estamos en fructificación, es normal tener los rangos de grados Brix en raíces muy bajos. ¿Por qué? Porque es una planta que se está desgastando, o que está desgastada finalmente en producción. Por eso el trabajo de nosotros es, después de la cosecha, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ustedes lo han escuchado, aplicar aminoácidos. ¿Por qué? A eso le llamamos el manejo del estrés post cosecha. La planta queda tan desgastada que muchas veces ni siquiera logra todavía recuperarse cuando nosotros ya la estamos estimulando a floración. ¿Y eso qué implica? Menores rendimientos. Años que, off, es decir, la planta no va a producir más, aunque la nutran una planta, ustedes lo saben, una planta de aguacate desgastada, aunque la rieguen bien, aunque la nutran bien, ¿verdad? Y aunque haya un clima favorable, entre comillas, esa planta está desgastada, no va a soportar tanto amarre de flor. Entonces tenemos que recuperarla rápidamente después de la, después de la cosecha. Por eso yo utilizo mucho, para mí un parámetro importante después de la cosecha, para saber si mi planta ya se recuperó o no está estresada, es la medición de clorofila. Si han visto que usamos mucho en campo el medidor de clorofila portátil, ¿no? Le llamamos ESPA, por sus siglas en inglés, Soil and Plant Analysis Department, de la empresa Minolta, que fue la que desarrolló este equipo. Por eso se llama ESPAT. Y las unidades no son unidades, son lecturas ESPAT. No existen las unidades ESPAT. A veces veo que expresan los resultados en porcentajes, en unidades. No, son lecturas ESPAT, nada más. Y hemos visto, por ejemplo, que en aguacate, una planta recuperada, cuando no está bajo estrés o está ya recuperada después del estrés post cosecha, normalmente marca entre 60 a 70 lecturas ESPAT. Si ya está marcando en 60 a 70 lecturas ESPAT, ahora sí es una planta que ya se recuperó y puedes estimularla, raíces, flores, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si no, es una planta que viene estresada y tú ya estás estimulándola, ¿qué va a suceder? Pues que no tiene suficientes reservas para amarrar flor y cuajar más fruto, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los mecanismos claves sobre los cuales actúan los aminoácidos y en este caso la glicina betaína? Nuevamente, vean, eliminación de especies reactivas. Recuerden, ¿por qué van a ver en todos estos cuadritos? Van a ver eliminación de especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Porque la planta que dijimos siempre que está bajo estrés, lo primero que hace es, ¿ya? Se genera un estrés oxidativo y por lo tanto formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, ¿qué hace la planta? Pues trata de eliminarlos, ¿no? Incrementando antioxidantes, ya sea de origen enzimático o no enzimático. Osmoprotección, que dijimos que tiene que ver con salinidad, y nuevamente, al igual que los ácidos húmicos, disponibilidad nutrimental y quelación de metales iónicos. También pueden utilizar aminoácidos, ¿verdad?, para quelatar precisamente a iones metálicos. Ustedes han escuchado mucho de cuáles son los efectos de los aminoácidos en la agricultura. Aquí solamente voy a mencionar algunos de ellos. Pero ¿qué son los aminoácidos? Pues son cadenas, perdón, los aminoácidos en cadena dan origen ¿a qué? A las proteínas. Recuerden que la planta, cuando toma CO2 del ambiente, cuando toma agua del suelo y toma nitrógeno, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Uno de los metabolitos primarios son las proteínas.
y las proteínas pues, están constituidas por nitrógeno. Inicialmente, ¿verdad? El amonio que se transforma, ¿verdad? A forma orgánica en las hojas, y estos dan origen ¿a qué? A los aminoácidos, en la síntesis de proteínas, dijimos, posteriormente. Entonces los aminoácidos no son otra cosa más que moléculas que pueden desarrollar funciones estructurales en las plantas. ¿Qué más pueden hacer los aminoácidos? Pueden desarrollar funciones enzimáticas, además funciones hormonales. Entonces vean cómo los aminoácidos, vamos a decir, son multifuncionales. Afortunadamente ahora que utilizamos técnicas como la metabolómica, podemos que hay algunos más, ¿verdad? Pero en términos generales, los más importantes son estos 20 que están viendo en pantalla. Entonces vean algunos de ellos, ¿verdad? Yo normalmente agrupo a los aminoácidos en 4 grupos, valga la redundancia. Hay aminoácidos que te ayudan a mitigar el estrés abiótico por clima, ¿no? Como sería la glutamina. ¿Qué más? Hay aminoácidos que yo los agruparía en el grupo de enraizadores, como es la asparagina, arginina, triptófano, por ejemplo, ¿no? Que te pueden ayudar a promover raíces. ¿Qué más? Está otro grupo de aminoácidos como la prolina, que yo los pondría dentro de un grupo para tolerar el estrés salino, hídrico en las plantas, ¿verdad? Y está otro grupo de aminoácidos como lo es la fenilalanina, que te puede ayudar a tolerar el estrés biótico generado por plagas o insectiles, o etcétera, etcétera. Entonces vean, yo puedo agrupar a estos 20 aminoácidos en 4 grupos. Algunos nos ayudan a mitigar el estrés ¿qué? Ambiental, estrés abiótico generado por clima. Otros nos ayudan a generar resistencia contra estrés por estrés abiótico en suelo. Estoy hablando de estrés hídrico, estrés salino. Otros nos ayudan a promover raíces, ¿no? Están dentro del grupo de enraizadores. Y otros nos ayudan a qué? A tolerar el estrés biótico generado por plagas. Entonces, cada uno de ellos está cumpliendo una función dentro del cultivo, dentro de la planta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los aminoácidos de manera resumida que te pueden ayudar a qué? En la, ¿qué dijimos? En la estabilidad de las membranas, en la absorción de nutrientes, mejora la floración, ¿verdad? Sobre todo la prolina también es un aminoácido que te puede ayudar aún bajo estrés abiótico, la planta sigue generando flores de manera normal, entre comillas, ¿verdad? Por lo tanto, disminuyen el número de abortos florales, regulan los procesos osmóticos que tienen que ver con estrés hídrico, estrés salino. Excelentes para la floración, diferentes reacciones, ¿verdad? Ocurren dentro de la planta, bioquímicas, como dicen ahí, unido ya en mezcla con micronutrientes, entre comillas, podemos quelatarlos. Por ejemplo, en algunos cultivos nos gusta mezclar el nitrato de calcio con aminoácidos pues para una mejor asimilación del calcio, por ejemplo. He escuchado que algunos utilizan los aminoácidos mezclados con herbicidas, perdón, con algunos insecticidas, dosis bajas, y ven un efecto espectacular. Algunos utilizan aminoácidos con herbicidas y ven una mejor eficiencia, ¿verdad? Entonces les decía que cada vez conocemos un poquito más de lo mucho que hacen este tipo de productos. Potencian, como decíamos hace rato, la absorción de nutrientes. Y bueno, ¿qué dijimos? Finalmente, la mayoría de los aminoácidos están relacionados con tolerancia al estrés abiótico generado por clima. En el transporte, ya ven que a veces llevamos las plantas sin cubierta y pues se van estresando con ese viento tan fuerte, heladas, granizo, asfixias radiculares. A veces cuando a ustedes se les pasa la mano de algún producto, vamos a llamar insecticida, fungicida, algo que no hicieron bien el cálculo y generaron un daño a la planta. También, ¿verdad? El uso de aminoácidos les puede ayudar a qué? A recuperarse más prontamente este cultivo. ¿Por qué? Fíjense, incluso a mí me gusta recomendar los aminoácidos cuando vemos
Ya ven que cuando exportamos, normalmente las concentraciones de algunos productos, algunos ingredientes activos, pues tenemos que mantenernos en ciertos rangos, sobre todo moléculas de insecticidas, herbicidas, etcétera. Entonces yo recomiendo también que cuando tengan este problema, que no puedan exportar porque encontraron una molécula en altas concentraciones, incorporen aminoácidos. ¿Qué es lo que buscamos en estos casos? ¿Qué hace la planta? Crece, ¿ya?, más vigorosamente. Es decir, trata de crecer su biomasa fresca. ¿Y qué es la biomasa fresca? Es agua. Y como todo está medido en concentración, fíjense, gramos de materia fresca. Y la materia fresca está relacionada con la materia seca. Entonces, finalmente, lo que hacemos es incrementar biomasa con la aplicación de aminoácidos y las concentraciones de esos ingredientes activos disminuyen. ¿De veras? ¿Ya? Entonces, que tengo un problema de metales pesados, incrementamos biomasa y disminuye la concentración de metales pesados. Algún molécula sintética, ¿no?, que encontremos en concentraciones no permitidas, aminoácidos, y nuevamente, ¿qué hacemos? Incrementamos biomasa y por lo tanto las concentraciones disminuyen. Es eso. Más o menos así se explica el por qué cuando aplicamos, porque cuando aplicamos, por ejemplo, aminoácidos, por qué la planta vemos una mejora en términos de salinidad, de concentración, de desintoxicación, etcétera, etcétera. Y vean, pues nuevamente por eso decimos que los aminoácidos, dijimos, en general los bioestimulantes nos ayudan a ¿qué? A mantener un óptimo fisiológico internamente, lo que normalmente le llamamos ¿qué? Homeostasis u homeostasis, ¿verdad? Y bueno, ya como consecuencia de todo esto que estuve platicando de los aminoácidos, pues aumenta la producción y la calidad del fruto. Recuerden, nunca vamos a cosechar lo mismo y a obtener los mismos resultados con una planta estresada, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué hacemos? Cuando tú no aplicas un bioestimulante y la planta está estresada y lo aplicas, la diferencia, estamos hablando en muchos cultivos, estamos hablando de toneladas de producción. Y la calidad, como lo estuve mencionando incluso en algunas gráficas que les mostré anteriormente. Y bueno, también ya ven que el estrés oxidativo que genera envejecimiento de los tejidos, de las células. ¿Y qué dijimos que hacen los bioestimulantes? Retrasan, ¿ya? Tratan de proteger a la planta contra el estrés oxidativo que genera. Pero vean, el secreto de todo esto está también en conocer el aminograma. ¿Qué es el aminograma? No qué porcentaje tenemos total de aminoácidos libres, sino también quiénes son esos aminoácidos, ¿verdad? Entonces dijimos que todos ellos actúan de manera conjunta, sin embargo, la concentración es variable en su composición. Vean, por ejemplo, aquí vemos que este producto lo que más tiene es ácido glutámico. ¿Y qué dijimos que hace el ácido glutámico? En primer lugar, nos ayuda a mitigar el estrés por clima. Que trae un buen nivel de prolina. Perfecto, este cóctel te sirve tal vez para mitigar el estrés salino o hídrico. Pero que trae más fenilalanina. Este está enfocado fuertemente para el estrés contra plagas. Y así ustedes pueden ver la concentración total de sus aminoácidos. Por eso es bien interesante que ustedes siempre soliciten o busquen en internet el aminograma del producto que ustedes están obteniendo. Y vean, muchos dicen que los aminoácidos no se absorben vía raíces. Aquí está un trabajo de Fayette y Leonard, donde ellos hicieron un trabajo en hidroponía, ¿verdad? Entonces son cultivos en suspensión dentro de una solución nutritiva, y vean, aquí se observa cómo los primeros aminoácidos o los que rápidamente son absorbidos por la planta a nivel raíces, glutamina y la glicina. La asparagina y la arginina, como ¿ya? Su asimilación es más lenta, ¿verdad? Entonces decía que sí, aquí con esto demuestra que los aminoácidos pueden ser absorbidos vía radical por las plantas. Vean, la glicina betaína dijimos que es un producto diseñado exclusivamente contra estrés salino. Y vean, por ejemplo, cuando ustedes sometan una planta o esté bajo estrés salino, vean cómo ustedes pueden mejorar su fotosíntesis, la generación de fotosintatos, su propio alimento. Entonces les decía, sin glicina betaína, con glicina betaína. Y vean, siempre van a encontrar, ¿qué dijimos? Diferencias estadísticas significativas.
Pues, son plantas estresadas, a una se aplicó glicina betaína y a otra no. Vean, mejoró la fotosíntesis aún bajo estrés. La clorofila total, ¿verdad?, se incrementó con glicina betaína aún bajo estrés salino, a diferencia de aquella planta que no se le aplicó. Por eso, si ustedes quieren evaluar un producto, ¿verdad?, directamente en campo, vamos a pensar, apliqué un bioestimulante en campo. ¿Cómo pueden ustedes demostrar que la planta fisiológicamente está mejor que donde no se aplicó ese bioestimulante? Para eso yo les recomiendo que se compren, ¿qué? Este medidor de clorofila portátil, ¿verdad? El ESPAT. En los trabajos que hacemos normalmente para ver un efecto de un bioestimulante, normalmente utilizamos otro tipo de ensayos, perdón, de análisis, como es, determinamos la superóxido dismutasa, podemos determinar catalasas, pero también dentro de ese tipo de ensayos que hacemos para demostrar el efecto benéfico de los bioestimulantes, determinamos clorofila A y clorofila B y clorofila total. Fíjense, clorofila A, clorofila B, recuerden que son los dos picos donde se absorbe la energía solar, ¿verdad? En el rojo y en el azul. Entonces les decía que, bueno, el azul y el rojo, en más entre 500 y 700 nanómetros, ¿no?, de la luz visible. Entonces decía que si ustedes quieren demostrar en campo que este bioestimulante está funcionando, comparado con el tratamiento o con el testigo, pueden medirlo indirectamente con el ESPAT. ¿Por qué? Porque el ESPAT, ¿qué nos mide? Clorofila, indirectamente. ¿Y qué medimos nosotros en los trabajos? Y vean ustedes cualquier artículo. En cualquier artículo que ustedes lean o vean cómo inciden los bioestimulantes, llámese glicina betaína, aminoácidos, el bioestimulante que ustedes quieran utilizar, van a ver siempre que no solamente miden superóxido dismutasa, catalasas, todo este tipo de enzimas, ¿no?, que las analizamos en laboratorio. También medimos ¿qué? Clorofila A, clorofila B y clorofila total. Por eso les decía que ustedes con el ESPAT pueden de alguna manera demostrar en campo una planta que está estresada y una que no está estresada, o el efecto benéfico de los bioestimulantes que ustedes están aplicando, ¿no? Entonces vean lo que les decía, ¿no? Efecto de la aplicación de la glicina betaína sobre la actividad del ascorbato peroxidasa. Recuerden que la planta, el ascorbato les decía que es el antioxidante más potente que las plantas liberan o generan para tratar de mitigar un estrés oxidativo, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí dice actividad de la ascorbato peroxidasa. ¿Por qué creen que donde se aplicó glicina betaína no hay más de esta actividad de esta enzima que donde no se aplicó? Por eso, quiere decir que la planta empieza a generar más que antioxidantes y por lo tanto se encontró mayor cantidad de este antioxidante en la planta, ¿no? El prolina, vean. Cuando la planta recibe un estrés salino, lo primero que trata es de, a nivel raíces, incrementar los niveles de prolina. ¿Para qué? Pues para que a su vez también se incremente, le llamamos que haya un ajuste osmótico. Entonces empieza a haber una acumulación, ¿verdad?, de mayor cantidad de osmolitos a nivel raíces. ¿Y qué son los osmolitos? Pues pueden ser pueden ser sales, pueden ser azúcares, de tal manera que vemos mayor cantidad de osmolitos en las raíces y hay un ajuste osmótico. ¿Qué les dije a ustedes por qué las plantas se deshidratan cuando tenemos un estrés salino? La presión osmótica externa es mayor que la interna. Entonces, ¿qué sucede? Se mueve hay un proceso contrario, ¿no? Se incrementa la presión osmótica interna y ya el agua ya no se sale. Y sigue ingresando a la planta aún bajo estrés salino. Y todo esto la planta lo hace, ¿verdad? Por eso tenemos que estimularla. Bien, ya para ir redondeando y terminando con mi charla, ¿cómo o para qué sirven las algas marinas? Tiene mucho que ver con lo que ya estuvimos platicando anteriormente, vean. Hay una regulación estomatal. ¿Esto qué significa? Que los estomas permanecen abiertos aún bajo estrés salino, y eso que genera, pues absorción de calcio, magnesio, etcétera. Conductancia hidráulica en el xilema quiere decir que se siguen absorbiendo, ¿verdad?, los nutrientes aún bajo estrés, es decir, no hay cierre de estomas. ¿Qué más? Sobre todo los que se mueven por flujo de masas. Disponibilidad de agua en las raíces, ¿qué dijimos? Hay un incremento de osmolitos a nivel raíces y eso hace que el agua siga ingresando. Un equilibrio hormonal entre etileno y auxinas, todo esto a nivel raíces.
Bueno, y allá en la planta, pues nuevamente vean eliminación de especies reactivas de oxígeno, estabilidad en la membrana y osmoprotección. Pero vean, las algas y su aplicación en la agricultura, esto no es nada nuevo, es novedoso, dijimos. Y las algas pues son vegetales que viven en el agua, ustedes lo saben, y las podemos encontrar en los mares, ¿verdad? Las podemos encontrar en los ríos, las podemos encontrar en los lagos, y como les decía, la aplicación de algas no es nada nuevo, ya lo utilizaban, ¿verdad? En Mesopotamia, en aquellos lugares, ¿verdad? Precisamente como abono para mejorar los suelos. Pero digo, independientemente de todos los usos otros usos que se les puedan dar a las algas marinas. Entonces, vean, no fue sino hasta 1912 cuando Pencals propone o él hace un extracto de líquido de algas para ser aplicado en la agricultura. Ya se utiliza en 1961 por Milton, es cuando se empiezan a hacer los primeros ensayos con algas. Aquí en México tuvimos, hay un investigador allá del norte que trabajó mucho, ¿verdad? Algas, ya falleció, en paz descanse, pero ya desde hace muchos años ya se trataba de querer demostrar el efecto benéfico de este tipo de especies. ¿Qué tipos de algas tenemos? Pues algas verdaderas, tenemos microalgas, macroalgas, algas rojas, algas verdes, algas pardas. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque dentro de las algas pardas son las que utilizábamos mucho precisamente en la agricultura. Algunas que ustedes han escuchado como Durbilea antártica, Clonia máxima, y tal vez la que más han escuchado, Ascophyllum nodosum, ¿verdad? ¿Qué características tienen estas algas pardas? Pues que son obtenidas en los mares, en el Mar del Norte. ¿Y qué condiciones tenemos en el Mar del Norte? Condiciones frías y el agua salina. Entonces vean, estas plantas han generado mecanismos de defensa contra frío, contra salinidad, de tal manera que ahora nosotros lo que hacemos es tomar extractos de algas y aplicarlos a las plantas. Entonces vean, aquí están viendo el efecto benéfico de las algas marinas en plantas de aguacate sobre el estrés salino. Esto es un trabajo de Bonomelli. Entonces aquí ustedes están viendo, dice T0 significa testigo con agua destilada, tratamiento salino, tratamiento con agua destilada más algas marinas, 2.25 litros por hectárea, y tratamiento salino con algas marinas. Entonces vean donde hay tratamiento con agua destilada más algas marinas y el tratamiento salino con algas marinas. Entonces siempre comparado con aquel estrés salino donde no se aplicaron ningún tipo de algas. Entonces vean cómo aquí se ve la respuesta a la altura de plantas de aguacate. ¿Qué más? La absorción de nitrógeno, ¿verdad? Se ve favorecida. En el mismo trabajo, ¿verdad? Se observa cómo el nitrógeno, la absorción de este elemento se ve favorecido cuando está en un estrés salino y con la aplicación de algas marinas. Por eso dijimos que un bioestimulante es una sustancia, un microorganismo que ayuda a ¿qué? A mejorar la nutrición de las plantas. Aquí lo están viendo en este trabajo. Por eso todo lo que mencionó anteriormente es un resumen de todo lo que se logra encontrar en la literatura. Y bueno, es un trabajo que yo hice en 2015, ¿verdad? Cuando yo evaluaba el efecto de la aplicación de extractos de algas en la calidad del fruto de aguacate. Vean, en el caso del control contra la aplicación de algas, el tamaño del diámetro y la longitud del fruto fueron más o menos proporcionalmente mayores, ¿verdad? Aquí se me olvidó colocar, pero hubo diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. Aquí, por ejemplo, efecto de la dosis de aplicación de extractos de algas en el rendimiento por árbol de aguacate en litros por hectárea, 1.5 litros por hectárea. Ya se ve una respuesta comparado con el tratamiento donde no se aplicaron. Y bueno, ¿y por qué? Las algas marinas finalmente nos ayudan a generar todos estos efectos que estuvimos viendo ahorita en el caso de aguacate, porque tienen azúcares, polisacáridos, ¿verdad? Los alginatos están presentes en las paredes celulares de Ascophyllum nodosum principalmente, que más estos polisacáridos alginatos, que es el ingrediente activo de estas algas, ¿verdad? De ahí viene su nombre alginatos, pues le confieren flexibilidad a las membranas. Tenemos también, vean, este azúcar, manitol, que actúa como osmoprotector. ¿Qué dijimos que es osmoprotector? Ayuda al ajuste osmótico, ¿verdad? Incrementar presión osmótica,
interna contra la presión osmótica externa para evitar una deshidratación por las plantas. Por eso este azúcar es muy importante cuando tenemos efectos o problemas de estrés salino o estrés hídrico. También contienen laminaranos y fucanos, que no son otra cosa que azúcares que son precursores de diferentes insecticidas, fitoalexinas, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces las fitoalexinas pues son sustancias que nos pueden ayudar a ahuyentar plagas insectiles u hongos en este caso. Decimos que son señalizadores para que la planta responda y empiece a generar este tipo de productos, sobre todo azúcares, ¿no? También tiene antioxidantes y activadores, como son los polifenoles, antofilas, carotenoides, enzimas. Y todo esto nos ayuda aquí también pues, a generar polímeros de lignina para generar resistencia contra plagas. Entonces vean cómo la planta dijimos que a través de sus metabolitos secundarios trata de protegerse contra el estrés externo. Las citoquininas pues también se pueden encontrar en las algas marinas y ayudan en inhibición celular, junto con junto con el zinc. ¿Qué más dijimos? Las betaínas, fíjense, también se han encontrado betaínas en algas marinas, por eso que dijimos que eran la betaína, pues es un ingrediente que se encontró en la remolacha, en el beta vulgaris, de ahí viene su nombre, y precisamente nos ayuda a mitigar el estrés salino. ¿Qué más? También puede ayudar contra el estrés generado por falta de agua, temperaturas, radiación, etcétera, etcétera. Vean cómo también las algas marinas son multifuncionales. También tienen biotoxinas, inhibidores, repelentes, tal vez de nivel terpenoides, terpenos, ¿verdad? Que también se han encontrado. Y bueno, ya con esto concluyo mi charla. ¿Cuáles son los mecanismos claves sobre los cuales actúan los microorganismos del suelo en las plantas? Vean, al igual que muchos de los productos que estuvimos platicando anteriormente, como eran ácidos húmicos, algas marinas, hidrolizados de proteínas, glicina, betaína, los microorganismos también, que es tema de otra charla, ¿verdad? Yo los estoy utilizando mucho también en cuestiones de nutrición de muchos cultivos, pero vean, ellos también pueden ayudarnos en la regulación estomatal, en la mejora en la absorción de nutrientes a un bajo estrés, la disponibilidad de agua en raíces, el equilibrio hormonal es muy parecido a lo que hacen las algas marinas, ¿verdad? Eliminación de radicales libres, estabilidad de las membranas y osmoprotección. Yo les decía, esto es un tema muy interesante que seguramente en alguna otra charla podré comentarles, cómo mejorar la nutrición del aguacate, ¿verdad? A través de la aplicación, manipulación de los microorganismos del suelo. Y vean, aquí también solamente para que vean cómo los microorganismos también están dentro del grupo de los bioestimulantes. Aquí están viendo cómo estos compuestos volátiles que liberan, en este caso Bacillus pumilus, ¿verdad? Genera un estímulo en la planta para que se generen auxinas, ¿ya? A nivel de triptófano, se generan auxinas y terminan generando raíces y pelos absorbentes. Entonces, como conclusión, podemos decir que la aplicación o combinación de ácidos húmicos y fúlvicos, extractos de algas marinas, aminoácidos, glicina, betaína y microorganismos edáficos ayudan a incrementar la productividad del cultivo de aguacate en condiciones de estrés biótico y o abiótico. Entonces vean, por eso muchas veces ustedes combinan, ¿verdad? Muchos me preguntan, ¿y cuándo aplicarlos? Pues en cualquier momento. ¿Y qué dosis? Bueno, ahí chequen ustedes los productos que van a utilizar. ¿Y puedo mezclarlos? Claro que puedes mezclarlos, algunos de ellos. Entonces vean, son productos prácticamente inocuos, por eso muchos de ellos son ampliamente aceptados en la agricultura orgánica, en la agricultura ecológica, en la agricultura regenerativa, ¿verdad? Que le llamamos. Entonces yo creo que, pues ahora sí, pues con esto yo termino mi charla y muchas gracias al staff por su apoyo. Damos por terminada la conferencia de hoy. Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.
seguridad que Capaciagro ha instalado. Al ingresar, tendremos un estricto cerco de seguridad, con medición de temperatura y desinfección de manos y calzado. Los asientos estarán distribuidos tomando en cuenta las medidas de sana distancia. Ofreceremos un servicio de cafetería controlado para el resguardo de los asistentes. Desinfectaremos constantemente con nebulizaciones el área de comedor y conferencias. Se dará mantenimiento y limpieza diaria a los filtros del aire acondicionado. En Capaciagro nos preocupamos de su seguridad y la de los demás.